Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy vibracional y que tiene que ver con el sonido. Hay un montón de asuntos que tienen que ver con la salud, con las energías, con las vibraciones, que cada día se van desarrollando más. Hay mucha más gente estudiándolos. El sonido es uno de ellos. Lo que ocurre es que desde el lado de la ciencia, yo echo de menos, no de la ciencia, sino de mucha gente que puede estar metida en la ciencia, pero que también sabe ya por conocimiento que el sonido, la vibración, tiene un impacto en la salud, desarrolle más específicamente, más claramente para todos nosotros las propiedades benéficas que puede tener el sonido. Para ello, hoy he creado un audio que he llamado Guía de Sanación con Sonido. Ahí, yo no sé si en España, pero en el resto del mundo sí que hay. Creo que en la psicología hay un apartado que tiene que ver con el sonido, me ha parecido verlo, no estoy seguro, donde ahí se llaman sonoterapia, creo que se llama sonoterapia. Otras ramas lo llaman como sanación por sonido, el impacto del sonido. Como ya sabéis que el canal en los últimos 2-3 meses yo he identificado 3 cosas que para mí son vitales y que se han convertido en pilares y que son, repito, la atención, que es la conciencia de nuestra vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Cualquier cosa que tenga que ver con eso que a mí me parezca de interés la voy a contar, la voy a estudiar y la voy a expresar. El tema de hoy es la guía de sanación con sonido, energía, vibración y conciencia. El otro día leía en un artículo que 15 minutos en el agua, sobre todo en el agua del mar, 15 minutos, nos lleva a un estado de relajación, nos baja esas vibraciones atómicas, nos deja en un estado de paz. Por lo tanto, fijaros qué sencillo, 15 minutos en el agua. El artículo decía cerca del agua. Yo particularmente, que me baño bastante, sobre todo en verano, en la playa y en la piscina, pero sobre todo en la playa, el efecto del mar lo noto. Es más, llevo un mes hablando con algunos amigos diciéndole, ese baño que me pego me deja en un estado. Algunos se ríen, pues ríen con cariño, obviamente. Pero el caso es que yo lo siento. Ahora, además de sentirlo, lo he leído. Dicho esto, nos vamos a una guía de sanación con sonido, energía, vibración y conciencia. Para empezar, contaros que yo utilizo música en mi día, muchos tipos de música, pero en particular, al despertarme, al irme a la cama, incluso para meditar, uso unos tipos de música que son vibraciones, de los cuales ya hice algún audio acerca de esos sonidos, las vibraciones, 30, 40, 50, 200, 300, y con qué tienen que ver. En particular sigo a una terapista sónica, que también es cantante de sonido, que se llama Irene Athanasiou, Athanasiou. Me fascina. Lo último que estoy escuchando es una frecuencia musical para el sueño que es sanación para el nervio vago. Tiene un montón. También utilizo otro canal que juega con las diferentes frecuencias. Así que dicho esto, nos vamos a este capítulo de hoy y a ver qué cosas podemos encontrar y qué es lo que suelen hacer estos terapistas
a la hora de enfocar el sonido como una herramienta más de sanación. Igual que trabajamos con las vibraciones en lo cotidiano, igual que trabajamos con la meditación, con el yoga, con la respiración holotrópica, con la psilocibina, con 1000 cosas. Así que nos sumergimos primero en qué es el sonido. El sonido es una forma de energía que viaja a través de un medio, como puede ser el aire, como puede ser el agua o como pueden ser los sólidos en forma de ondas. Estas ondas se crean por vibraciones u oscilaciones de partículas en el medio. Cuando un objeto o fuente vibra, hace que las partículas circundantes vibren, creando una onda que se propaga a través del medio. Las características claves de las ondas sonoras incluyen, esto es importante, la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos de una onda sonora por unidad de tiempo y se mide en hercios, Hz. Las ondas de mayor frecuencia se perciben como sonidos de tono más alto, mientras que las ondas de menor frecuencia se perciben como sonidos de tono más bajo. Frecuencia, número de oscilaciones. Amplitud. La amplitud se refiere a la magnitud o intensidad de la onda sonora, determinando su volumen o sonoridad. Una mayor amplitud resulta en un sonido más fuerte. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos sucesivos que están en fase en una onda sonora. Está inversamente relacionada con la frecuencia, lo que significa que las ondas de mayor frecuencia tienen longitudes de onda más cortas. Velocidad. La velocidad del sonido varía según el medio a través del cual viaja, ya sea el aire, el agua o sólidos. En general, el sonido viaja más rápido en medios más densos y rígidos. Los seres humanos perciben las ondas sonoras a través de su sistema auditivo, que incluye oídos y cerebro. El oído convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que son interpretadas por el cerebro, permitiéndonos percibir diferentes sonidos. El sonido juega un papel crucial en la comunicación, en el entretenimiento, en las señales de advertencia y varios otros aspectos de nuestra vida diaria. También puede ser analizado y manipulado por diversas aplicaciones, como puede ser en la producción musical, en diagnósticos médicos y en sistemas de sonar. Si percibimos el sonido como tono, nota o ruido, depende de la forma de onda del sonido. Vamos ahora a ver el tono y los sobretonos. Los sobretonos los describe un autor que se llama Wolfgang Sause, que es un especialista en sobretonos, como lo siguiente: son unos fenómenos de vibración natural que se pueden encontrar en todo el cosmos. En cada vibración, la contravibración crea adicionalmente vibraciones más rápidas que coinciden entre sí. Ese es un comportamiento universal de las vibraciones en la naturaleza, sin importar si se trata de sonido o de una vibración a nivel atómico, eléctrico o cósmico. Así se puede ver que cada sonido está compuesto por un tono base y un número infinito de sobretonos. Esto es importante para cuando nosotros... Es más, yo esto me lo tomaría con mucho relajo, con mucha calma, simplemente como algo informativo. Nosotros vibramos, nosotros hemos dicho y acabo de decir que según en qué medio el sonido viaja a un ritmo o a otro, a una velocidad a otra. Nosotros tenemos mucha agua en nuestro cuerpo. Hay física, hay parte física, la carne, lo que tú quieras, pero tenemos mucha agua en nuestro cuerpo. Por lo tanto, somos un medio fluido. Poder entender estas cosas poco a poco nos puede ayudar, yo creo, sin duda, a cuando entramos en el estado de conciencia, es decir, cómo vibro yo hoy, cómo no vibro, qué ocurre, qué no ocurre, cómo me lo tomo, jugar con eso, nos va a permitir actuar sobre nosotros de una manera
específica, brutal, con intención, con conciencia, que nos va a ayudar a muchas cosas. A tener paz, a tener estabilidad, a estar centrados, a estar atentos, a estar en el aquí y en el ahora, a sanar, a crear, a visualizar desde el lado que queremos. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unos días estuve viendo un partido de fútbol de la selección de España que jugaba contra Francia. A mí estos partidos me suelen poner alterado. Hice un ejercicio. Me obligué, no es la palabra porque eso sería conflicto, dije me voy a entregar a este asunto. La primera parte era consciente todo el tiempo del estado energético vibracional que tenía, que era un poco altito. Después, en una parada de 15 minutos, decidí que iba a jugar con mis estados y los iba a llevar a otro lado, totalmente. Y la cosa fue impresionante. En cuanto entramos en conciencia, he estado así, sin culpa, sin nada. Obviamente sin culpa de ningún tipo. Si es un partido de fútbol, pues me puedo poner más nervioso, ¿no? Pero que ahí no hay culpa. Y lo llevé al otro lado. La sensación es increíble. Para rematar la faena, cuando acabó el partido, ¿qué hice? Porque acababa de leer lo del agua. Me fui a la piscina, era de noche, 11:30 de la noche, y me metí en la piscina, de noche con las luces que bordeaban la piscina. En mi comunidad está prohibido bañarse a partir de las 10 de la noche, pero bueno, si uno lo hace en silencio y como somos poquitos y bien avenidos, yo no hice ni caso y me bañé. Y fue increíble cómo me bajaron todavía más lo que llamaríamos las revoluciones. Os he puesto un ejemplo sencillito de lo cotidiano. Repito, así se puede ver que cada sonido está compuesto por un tono base y un número infinito de sobretonos. La nota de seno, como una nota pura, es prácticamente inexistente en la naturaleza. La mayoría de las personas la perciben como desagradable, antinatural y estridente. Algunos tal vez la recuerden de tiempos pasados, cuando uno se dormía frente al televisor y el sonido agudo de la señal de televisión lo despertaba una vez que no se transmitía más programación. Ahí tenemos un ejemplo. En la India y en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, para hacer que el niño duerma, se usan canciones de cuna, ritmos, etc., para crear una atmósfera de sueño para el niño. Lo que generalmente llamamos sonido es realmente una combinación de varias notas de seno. Una nota consiste en un tono base, vibración básica, vibración más baja y diversos sobretonos armónicos, ondas armónicas. En una nota, los sobretonos vibran en una proporción integral con respecto al tono base. Vibran 2, 3, 4, etc. Veces más rápido que la nota fundamental. La relación caótica entre la vibración básica y los armónicos la llamamos ruido y puede ser también llamado ruido blanco. Cuanto más carecen de orden las ondas sonoras y sus frecuencias y niveles de sonido carecen de cualquier tipo de proporción, más percibimos el sonido resultante como ruido. Los ruidos naturales, como el murmullo de un arroyo, el susurro de las hojas o el murmullo del viento, generalmente son una combinación de ruidos y sonidos armoniosos y en su mayoría se perciben como agradables, en contraste con los ruidos mecánicos como el zumbido de un generador o de un refrigerador. Prevalece el ruido aleatorio y en consecuencia se perciben como ruidos desagradables. Vamos ahora a entrar en otra área que tiene que ver con instrumentos. Habéis oído hablar de los cuencos tibetanos, de los tubular bells, de las campanas estas. Hay muchos. A mí me encantan esas trompetas que tocan los budistas, que son súper largas. De hecho, a veces medito con algunos de esos sonidos y la verdad es que me teletransporta, ¿eh? Pero me teletransporta bien. Recordar, esto que estoy haciendo hoy es una guía introductoria. Sin más, es informativa. Es una guía de sanación con sonido
¿Qué es lo que hacen los sanadores con sonido? ¿Qué pasa con el sonido? La energía, la vibración, la conciencia. En el futuro, no muy lejano, haré algunos más porque hay cosas muy interesantes por ahí. De hecho, se puede trabajar hasta con los chakras. De hecho, se trabaja con los chakras. La vibración de los chakras, los colores de los chakras. El sonido de un cuenco tibetano. A diferencia de instrumentos como el piano o la guitarra, el sonido de un cuenco tibetano no tiene una serie exacta de sobretonos. Físicamente, el sonido de un cuenco tibetano, como el modo más típico de todos los instrumentos metálicos que suenan por sí mismos y los tambores, no es armonioso, es decir, las frecuencias de los sobretonos no son múltiplos enteros del tono base. El sonido del cuenco tibetano se asemeja más a un ruido natural, una mezcla de ruido y de notas armoniosas. La estructura de los sobretonos de un cuenco tibetano depende de la composición del material, el proceso de fabricación, su forma, su altura, su radio, el grosor de sus paredes y posibles diferencias en ellos, debido a la forma o a la forja a mano. Así como de los artesanos y de las condiciones de fabricación. No es igual un cuenco tibetano hecho ahí como si fuesen caramelos, en una fábrica, que te haga un cuenco tibetano a alguien que es un artesano. Pues igual que los violines, los Stradivarius, todos estos que los hacen a mano y los que no son tan hechos a mano. Yo hice una vez una terapia de cuencos tibetanos, se llamaba crano, no sé qué, no me acuerdo exactamente. La verdad, fue una sesión que duró como 2 horas o por ahí. No puedo decir más, la sensación con la que salí es buenísima. Supongo que habrá que repetir esto muchas veces. Esto lo podemos repetir simplemente, como os he contado antes, siguiendo algún canal que tiene este tipo de música que a mí me encanta. Vamos a ver ahora el procesamiento del sonido. Todos hemos experimentado cómo cierta música nos provoca ciertos sentimientos. Esto lo tenemos muy claro. Una cosa es escuchar Enya, otra cosa es escuchar AC/DC, yo qué sé, rock duro, flamenco, lo que os dé la gana. Pero estamos en el lugar de la sanación. Especialmente importante para la sanación con sonido es el hecho de que durante la transformación del sonido en el oído interno, activada por la estimulación de los receptores sensoriales de las células ciliadas, un proceso químico desencadena la transformación en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. Las cilias se encuentran en la membrana basilar, en la cóclea, que es un hueso hueco en forma de espiral ubicado en el oído interno. Esta membrana es bastante estrecha y rígida al comienzo de la cóclea y se vuelve más ancha y suave hacia el final. De esta manera, las diferentes frecuencias varían en distancia dentro de la cóclea y estimulan diferentes células en consecuencia. Las frecuencias altas estimulan las células en la apertura, mientras que las frecuencias bajas van más arriba en la cóclea y estimulan las células que allí se encuentran. Así, con varios cuencos tibetanos, estimulamos diferentes estructuras de células nerviosas unidas. Por ejemplo, vamos a ver cómo sentimos los oídos, sentir los sonidos. Los sonidos, como un impulso vibrotáctil, activan el sistema somatosensorial, un sistema de percepción y procesamiento que se puede subdividir de la siguiente manera: exterocepción, es decir, sensibilidad de la piel, sentidos de la piel, activación de los receptores sensoriales de la piel; esterocepción, o percepción interna, propiocepción, receptores sensoriales en músculos, ligamentos y articulaciones; o interocepción, sensibilidad a estímulos que se originan dentro del cuerpo, receptores sensoriales, por ejemplo, de los intestinos. Esto significa que percibimos las ondas sonoras de un cuenco tibetano, por un lado, a través de la sensibilidad de nuestra piel, por ejemplo, cuando se coloca un cuenco en nuestro abdomen y se toca, y este impulso táctil se convierte en impulsos eléctricos que son transmitidos al cerebro a través de las neuronas de la piel y de la columna vertebral.
Dado que durante la sanación con sonido activamos intencionadamente áreas específicas del cuerpo, también estimulamos áreas específicas en la corteza somatosensorial. Así es como podemos influir en estas áreas de representación, por ejemplo, al trabajar con pacientes que han sufrido un derrame cerebral. Luego, más adelante, os daré un listado según nuestro estado físico. ¿Estás embarazada, no estás embarazada? ¿Has tenido alguna historia arrítmica? ¿Qué cosas es conveniente hacer y qué cosas no son convenientes hacer, por ejemplo, con un cuenco de estos de sonido, cuencos tibetanos? Si se pueden poner en la pancha, si no se pueden poner en la pancha, cosas bastante normales. Si se deja caer una piedra en un estanque, se forman ondas concéntricas que se extienden por toda la superficie. Cada molécula del agua se pone en movimiento de esta manera. Algo similar ocurre durante la sanación con sonido en nuestro cuerpo, ya que está compuesto por un 70-80% de líquidos, lo que he contado antes. Las suaves ondas sonoras se propagan a través de los líquidos del cuerpo, a través del tejido, los músculos, los tendones, los huesos. Es decir, cuando nosotros si mirásemos los tendones, es más, es que de los tendones, si no recuerdo mal, animal obviamente, se hacían las cuerdas de algunos instrumentos musicales. Nuestros tendones son cuerdas musicales. A través del tejido, repito, las suaves ondas sonoras se propagan a través de los líquidos del cuerpo, a través del tejido, los músculos, los tendones, los huesos, las cavidades y los órganos, y estimulan todo el cuerpo, liberando tensiones y bloqueos suavemente. Es más, hacer la visualización conmigo, imaginar que tiráis una piedra en un lago que está en total calma y ¿qué ocurre? Ahora pensar que tú eres el lago, que yo soy el lago, y que yo he tirado esa piedra o un sonido en mi ser. Y veréis qué ocurre. Trasladar la visión de las ondas del lago que se van extendiendo a nuestro cuerpo. Esto es a lo que estamos expuestos nosotros todo el día. De manera externa, esto es la conciencia de la vibración. Cuando nos movemos, el ruido, la calle, el coche que pita, que no pita, alguien que levanta la voz, no estamos enjuiciando a nadie, estamos analizando. O tu ruido interno, mi ruido interno, como me he levantado, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy vibrando? Mala leche en 2 minutos, al revés, me he levantado y digo, uff, cómo está de bien la cosa hoy. Me pongo música tal, música cual. Eso lo hacemos nosotros todo el tiempo, estamos todo el tiempo vibrando. Y como somos 70-80% líquido, ni os cuento. Estas ondas se liberan y liberan las tensiones, estamos hablando de los cuencos tibetanos, desbloqueándonos suavemente. Esto es perceptible. Cuanto más libre de tensiones esté el cuerpo, más se puede sentir la propagación de las ondas sonoras, es decir, menos obstáculos hay. En cuanto a la ciencia, que tiene que ver con el metal, hoy en día se utiliza principalmente el metal de campana, que es cobre y zinc para los cuencos tibetanos, en una proporción de 4:1, con un contenido de zinc un poco más alto en comparación con el bronce, ya que el zinc aumenta la resonancia. Por eso es importante, como todo en la vida, cuando la espada te la hace un artesano o te la hace una máquina, o cuando el bol tibetano, el cuenco tibetano te lo hace un artesano que lleva ya ahí, o cuando el violín te lo ha hecho Stradivarius o te lo ha hecho una máquina china que produce como churros, todo, o el lápiz que utilizas, yo, tú, la libreta, en fin, cosas normales, ¿no? En el mundo oriental, vamos a hacer ahora un poquito de historia, se considera comúnmente, especialmente en Japón, China y Tailandia y los Himalayas en la India,
que el origen de los cuencos tibetanos está en esas zonas. Se puede asumir que los cuencos tibetanos han existido desde que la humanidad comenzó a trabajar el metal, aproximadamente el 4000 a.C. Sin embargo, el origen exacto de estos instrumentos de India, Nepal y Tíbet y su uso en ese momento no está claro. Digamos que no hay mucha documentación. No hay casi documentación. Probablemente los cuencos tibetanos se usaban originalmente para almacenar alimentos y ofrendas rituales. Se hipotetiza que de esta manera también se usaban para mineralizar alimentos y bebidas porque la composición metálica de los que están hechos añade minerales a los alimentos almacenados en ellos. Estos son suposiciones. También hoy se encuentran cuencos de bronce enriquecidos con otros metales en los hogares indios. También hay cuencos de cerámica, pero la cerámica, por la propiedad que tiene, no transmite el sonido como en un cuenco tibetano. Además, hay indicios de que los cuencos tibetanos se han utilizado en el chamanismo Bon durante rituales chamánicos. El chamanismo Bon es la religión natural chamánica del Tíbet, que luego fue parcialmente asimilada por el budismo. Se dice que los cuencos tibetanos se usaban durante ceremonias de sanación o durante rituales que inducían al trance. Los cuencos han sido siempre una fuente de chamánica donde se han depositado el qué, las hierbas, los hongos de trance, es decir, alucinógenos. Sin embargo, estas afirmaciones no provienen de registros escritos, sino de leyendas y mitos. Probablemente incluso se han inventado en los últimos años para hacer que los cuencos tibetanos sean más interesantes. En cualquier caso, puede ser el caso o no, los cuencos, los recipientes redondos, de madera, de cerámica, de metal, es donde siempre se han picado las cosas, con un morterito. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que, además de para guardar alimentos, se utilizase para otras cosas. Dar forma al sonido y usar los efectos modeladores del sonido para la armonía y la salud es un impulso primordial de la humanidad. Sí, y es que tiene que ver con la vibración. Esta tarea la realizan algunos cuencos tibetanos. Hoy en día, los cuencos tibetanos se utilizan principalmente durante las meditaciones. Yo lo utilizo para meditar, la música, esa música. No siempre esa música, también utilizo otras músicas, la de las voces estas de los tibetanos, que me flipa. Muy parecido al canto gregoriano, me gusta más todavía, quizá por asociación, que no me la quita de la cabeza, crística o católica, pero sí, me gusta también el canto gregoriano, me conecta más rápido esas voces tibetanas profundas, rotas profundas. Se supone que su sonido enfocado trae claridad al interior, o claridad interior. Es por eso que las campanas de los templos japoneses tienen una larga tradición en meditaciones de atención plena. La persona que medita puede observar la transición del sonido al silencio tocando el cuenco tibetano una vez y esperando que su sonido se desvanezca. Está genial, ¿os acordáis que aquí hemos hablado muchas veces, porque lo han contado otras personas que lo investigaron, que hay que buscar, o que es una manera interesante de buscar el silencio y el vacío, en el espacio que ocurre entre la inhalación y la exhalación? Inhalo, corte, se ha cortado, ahí no hay, casi nunca hay mente, no hay nada, hay un corte, que dura lo que dura, exhalación, ese espacio. Pues lo mismo lo podemos hacer con el cuenco. Es decir, pan, suena, empieza a emitir la onda, bam, 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 y que va ocurriendo hasta que se va apagando y desaparece. Pues lo mismo, como ejercicio es fascinante. Eso mismo lo encontramos en el ejemplo que os conté de un amigo que me dijo: mira, Vicentito, estás que te explota la cabeza, no paras de rajar, estás hecho un fenómeno, métete bajo el agua 30 metros y en cuanto llegues ahí, estés llegando y estés bajando, vas a ver qué te pasa. No te vas a quedar en vacío, te vas a quedar en el ahora. No te va a preocupar nada más. Lo mismo desde otro lugar, más de shock. Lo hizo para rescatarme. Como se acaba de describir, los cuencos tibetanos no se han utilizado originalmente para ningún tipo de sanación con sonido, ni en India, ni en Nepal, ni en Tíbet. Al menos no hay evidencia de ello.
Esto es algo como más novedoso. La sanación con sonido es un método nuevo y es un método occidental. Se desarrolló en 1984, uno de ellos, por Peter Hess, basado en su experiencia en India y en Tíbet e inspirado por el antiguo conocimiento sobre el sonido, por ejemplo, de la Ayurveda. Vamos ahora a ahondar un poquito por encima en cómo se fabrican estos cuencos. A conocer un poquito más acerca del cuenco universal o de articulaciones. A partir de la aleación metal de campana se funde un disco grueso, llamado en blanco de fundición. A partir del en blanco en fundición, el cuenco tibetano se forja poco a poco. Para hacerlo, en el blanco de fundición se recalienta una y otra vez, dependiendo de su tamaño, hasta 90 veces. 4 o 6 artesanos participan en el proceso real de forja, todos trabajando simultáneamente, moldean, trabajando en perfecto ritmo, la forma típica del cuenco tibetano. Aquí podemos entrar a 1000 cosas que me las voy a saltar porque tampoco quiero entrar, a no ser que alguno tenga interés en convertirse en un artesano del cuenco tibetano, pero lo importante es ver que no hay industriales, pero que los buenos de verdad no son industriales y que tienen un trabajito interesante. Luego existen cuencos específicos para el vientre, cuencos específicos para el corazón, mazos. Y eso está bastante estipulado. Por ejemplo, cuenco para el corazón. Este cuenco de canto con sus sonidos más agudos activa principalmente, cuenco tibetano para el corazón, el área del corazón y la parte superior de la espalda. Aquí también se utilizan diferentes mazos para optimizar el sonido para las secciones particulares del cuerpo. El sonido de este cuenco de canto se describe a menudo como especialmente claro y justo. El cuenco para el corazón también existe una versión pequeña y una grande. Al igual que el cuenco para el vientre, el cuenco grande para el corazón sirve para el uso profesional durante la sanación con sonido en adultos. Y a ver, yo aquí quiero especificar algo. No tiene por qué ser profesional, te lo puedes comprar. Lo importante es que aprendas o aprendamos cómo hacer uso de él, cómo tocarlo, y te lo haces en tu casa. ¿No? Digo yo. El cuenco pequeño para el corazón fue hecho originalmente con el propósito de trabajar con niños. Sin embargo, durante una sanación con sonido diseñada individualmente, también puede ser un activo al trabajar con adultos. El rango de frecuencia, esto es importante, del cuenco para el corazón, dependiendo del mazo utilizado, se extiende de 200 a 1200 hercios. Dado que el área del corazón es una parte muy sensible del cuerpo, este cuenco fue diseñado de manera que permita características vibratorias bastante suaves. El cuenco grande para el corazón es el único cuenco de canto que tiene un borde bastante masivo, aunque su grosor de pared generalmente es tan delgado como el del cuenco de las articulaciones y el cuenco para el vientre. El cuenco pequeño para el corazón tiene un peso de entre 650 y 700 gramos y un diámetro de aproximadamente 17 centímetros. El cuenco grande para el corazón pesa alrededor de 1,3 kg y su diámetro es de 22 a 23 centímetros. El nivel de sonido de un cuenco de canto varía dependiendo de su tipo, los mazos y de la fuerza con que se toque, de 50 a 100 decibelios. El número relativamente alto de decibelios que se puede alcanzar es la razón por la que los cuencos de canto deben tocarse muy suavemente durante la sanación con sonido, especialmente cuando se usan cerca de la cabeza y de los oídos. Usando diferentes mazos podrás crear vibraciones largas y profundas con el mazo. La idea no es golpearlo para obtener un sonido fuerte. Quieres dar un golpe suave con un chasquido de la muñeca y a medida que el sonido del cuenco se desvanece, nuevamente das un golpe suave. Así que tus golpes ahora tienen un ritmo y es la vibración sostenida del cuenco la que dicta el siguiente golpe.
pero idealmente todos deberían estar separados por un mínimo de 20 segundos. Aunque los cuencos pueden durar de 40 a 90 segundos dependiendo del golpe y cada cuenco tiene su propio tiempo. Si estás tocando otros cuencos también, como el cuenco para el corazón, y no puedes decir si un cuenco todavía está sonando, coloca ligeramente el dorso de tu uña cerca del borde exterior y sentirás que el cuenco aún vibra aunque no puedas escucharlos. Bueno, ahí tenéis una explicación acerca de un cuenco específico del corazón. Luego, si alguno va a hacerse o ha decidido hacerse alguna terapia de sonido, porque le apetece, porque quiere investigar, es conveniente conocer algunas cositas que normalmente te han de dar o cómo han de enfocar estas personas que hacen terapias sónicas o de sanación. ¿Qué puedes esperar? Es importante saberlo, para que no te lleves sorpresas ni nada de ese tipo, pero son cosas muy básicas. Por ejemplo, principios básicos. Para la aplicación de la sanación con sonido hay algunos principios básicos que deben seguirse meticulosamente. ¿Cuáles son los campos de aplicación problemáticos? La sanación con sonido es ante todo un método de relajación y promoción de la salud. Por lo tanto, en general, son válidas las mismas reservas que para todos los demás métodos de relajación. Con enfermedades diagnosticadas solo puede ser aplicada por un especialista en una profesión de la salud, si es que existe como tal. Reconocida como institución, me refiero. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, las terapias con psilocibina, los hongos mágicos mexicanos, solo son reconocidas y las pueden dar en Australia un psiquiatra después de una consulta con otros psiquiatras a un paciente, la sanidad pública. En el resto de países es ilegal, hasta el consumo es ilegal. Hay sitios y lugares y hospitales como el de la John Hopkins que tiene un departamento de conciencia, psilocibina y conciencia, donde se investiga, pero porque tiene un permiso especial. Pues lo mismo. Yo desconozco si en mi país o en otros países la salud pública, la medicina pública reconocida que está profesionalizada, tiene un departamento de sanación sónica. Lo desconozco. ¿Que hay estos movimientos holísticos alternativos? Sin duda que los hay. Yo los he hecho, ir a verlos, vamos, me lo he hecho. Entonces, principios básicos a aplicar. Esto como en todo. No prometer la cura. Pues esto cuando vamos a meditar, que digo, la meditación te va a llevar o no te va a llevarte. No prometer la cura. Si te tomas esta hierba, como hacen algunos, te vas a curar un cáncer. Bueno, es que hay mucho chanta en los dos lados. Lo mejor es entender, comprender, saber qué es. No prometer cura. Nunca empezar una sesión de sanación de sonido sin haber hablado con la persona que se lo va a hacer. En cuanto al que va, tú, yo, es importante, si tienes dudas, preguntar. Por ejemplo, en meditación, lo primero que hacen los psicólogos o psiquiatras, si alguien tiene problemitas de cabecita, es que no medite. Pero tú eso tienes que contarlo. Si yo me quiero tomar un fármaco, pero no me he preocupado en saber si ese fármaco me puede, un fármaco oficial, desarrollar algo porque tengo una dolencia que es que se pelean con el fármaco, pues es lo mismo, si es que es lo mismo. Si yo me quiero tomar unas setas mágicas, pues tendré que averiguar, preguntar, lo que te dé la gana. Pues claro que sí, como todo. Y esto sin miedo, pregunta.
La atención debe ser absoluta, tanto tú como la persona que te realice, es decir, atención, las tres pilares. Atención, que es la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Campos donde se puede aplicar, donde hay que tener cuidadito con las terapias de sonido, incluidos cuencos tibetanas. Si tienes hipotensión, si tienes asma, arritmias cardíacas, migraña aguda, enfermedades que causan una pérdida de contacto con la realidad, delirios, alucinaciones, psicosis, depresión grave. Ahí lo que se recomienda es que como que no lo hagáis. Incluso cuando se da una sensación de sanación con sonido solo para la relajación, el practicante de sanación con sonido debe estar capacitado profesionalmente para manejar posibles síntomas accesorios de los estados de relajación, como puede ser dolor de cabeza, vértigo o ansiedad. Escuchadme, no poneros nerviosos. Esto es igual que cuando uno hace una macrodosis de psilocibina. Pues alguien la tuvo que hacer solo la primera vez, ¿no? A no ser que se le apareciera a Dios y le dijera, ven, yo te hago... que todo puede ser ya en la vida, ¿no? Alguien la hizo solo y descubrió, pero muchas veces, ¿eh? Alguien no, muchos alguienes. Bueno, hoy en día se hace con alguien que se llama tu sitter, el que está contigo. Yo lo has hecho las 3 veces con mi sitter, que es mi hermano. Y sí, yo recomiendo que tengáis un sitter. Ahora, si tú eres un valiente, tira, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sitter, después de haber leído un montón de cosas, después de haberlo experimentado él un montón de veces, después de haberlo hecho un montón de veces y de haber leído, sabe cómo puede ayudarte, los mecanismos, no obligarte a nada, darte cariño, escucharte, darte agua, darte algo dulce, 1000 cosas. Lo mismo que hacen con los que experimentan en el hospital de la Johns Hopkins, con la psilocibina, que tiene un psicólogo, un psiquiatra, el hospital, todo dispuesto allí para lo que sea. Porque de estos viajes, por ejemplo, de la psilocibina, no se sale así porque sí, no se sale, no te sales. Pues esto es lo mismo. Las precauciones normales de hacer las cosas bien hechas. La sanación con sonido, el impacto de estos singing bowls, que me encanta ese nombre, cuencos tibetanos, ¿qué efectos podemos decir que pueden provocar en personas? Efectos buenos. Dado que están hechos para relajarnos. Pues, por ejemplo, nos puede reducir la presión arterial. Nos puede provocar un cambio en el nivel de azúcar en la sangre. Nos puede provocar un cambio de temperatura periférica. Nos puede reducir el dolor. Nos puede ayudar a dormir mejor. Puede modificar ciertos parámetros del sistema inmunológico. Y también puede bajar la frecuencia cardíaca. También puede provocar otras cosas. Es que esto va por barrios. Reacciones desagradables y experiencias negativas. Esto lo sabéis porque lo notáis enseguida. Yo lo noté en el tercer viaje de psilocibina, que no es una cosa sónica, pero tiene que ver mucho con el sonido, porque el sonido se percibe a nivel galáctico. Me metí en un fregado que me vino de manera natural, provocado por mí, obviamente, en mi mente, y pedí ayuda para salir. Pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que nosotros, cuando hacemos una terapia del tipo que sea, de estas holísticas, que parece que no pasa nada, que no son con medicamentos, si tú sientes cosas que no te gustan, has de parar. Las que sean. Puede haber músicas o sonidos que te conecten por las causas que no sabemos con cosas antiguas, feas, sin resolver. Si no te gusta y empiezas a sentir cosas que no te van, paradita.
Entonces, más cositas. No colocar un cuenco sobre mujeres embarazadas. Nunca ponga a una mujer embarazada un cuenco gigante. Nunca use cuencos en los pies de una mujer embarazada. Tiene que ver mucho con esto. Solo toque cuencos suavemente, suavemente alrededor de mujeres embarazadas. Pregunta si llevas un marcapasos. Yo no me lo haría. Si vas a hacerte una terapia, lo primero que has de hacer es abusar literalmente de preguntas de todo tipo. Cuéntale tu historial, si tienes presión arterial, epilepsia, lo que sea. Hay que abrirse. Hay que abrirse. En resumen, amigos, os dejo con esta breve guía que es informativa de sanación con sonido, energía, vibración y conciencia, por si a alguien le apetece investigar. A mí me apetece mucho, me interesa mucho, bueno, entre otras cosas porque lo hago. Utilizo este tipo de sonidos y música para mis meditaciones cuando me levanto por la mañana. Incluso cuando voy de viaje. Cuando voy de viaje, por ejemplo, y tengo trayectos largos, me suelo poner ese tipo de música. Entro en un estado de conciencia y de concentración, de atención brutal, que hace que... Yo lo hago en realidad para proteger mi viaje, ya sea solo o acompañado. Os invito a profundizar en ello porque nosotros estamos oyendo, escuchando, vibrando todo el día lo que nosotros emitimos y lo que hay en el exterior, lo que he dicho ya. Cuando sales a conducir, cuando sales a comprar, cuando tienes compañeros de trabajo, cuando vas al gimnasio, cuando vas al CrossFit, cuando vas de viaje, cuando vas a un curso, cuando vas a la universidad, cuando estás trabajando manualmente con algo, por ejemplo, ya sea un martillo, un tornillo, un destornillador o incluso el ordenador o el teléfono que tengo aquí delante yo, o la taza de café que tengo aquí delante, mi lápiz japonés, mi Bic de color fosforito, todo. Recordaros 3 pilares: la conciencia de tu vibración, de mi vibración, que es la atención, el movimiento de la energía y el silencio interno y externo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, vibracional, por supuesto, y de cariño y de amor. No pasa nada, todo está bien. Hasta mañana, queridos. Chao.